Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de servicios en red, de clase de recuperación de servicios en red. Y en concreto, en esta sesión de hoy, jueves 14 de mayo, lo que vamos a hacer es empezar con un nuevo servicio que es el servicio de DNS. En las tres sesiones anteriores ya cubrimos lo que era la configuración del servicio de DHCP y hoy vamos a empezar a hablar un poquito del DNS. Entonces aquí en la Classroom tenéis en el curso correspondiente de recuperación de servicios en red, tenéis las prácticas colgadas, como ya sabéis, de la primera, de la segunda evaluación. Lo que vamos a hacer, o vamos a empezar a hacer hoy, es justamente esto de aquí. La práctica 2 que habla sobre la configuración del servicio DNS. Entonces debéis de bajaros el PDF que aparece aquí, que es la práctica que hicimos en el instituto, y trabajar sobre ella. Yo me la voy a descargar aquí, no la tengo en local, ¿vale? Y trabajar sobre ella, como digo, tanto en la máquina virtual de Linux, que ya tenemos instalada, o ya deberíais de tener instalada, como en la máquina virtual de Windows Server, que también tenéis disponible. Creo que la colgué por aquí por servicio en red. Vamos a ver. Efectivamente, aquí tenéis la máquina virtual de Windows Server, y tenéis también la máquina virtual de Linux. Luego, si todavía no os habéis descargado eso, pues ya ha pasado un mes y pico y deberíais de trabajar sobre eso. Vuelvo a decir esto porque sigo sin tener reportes de que haya muchas dudas. Eso es un síntoma muy bueno o es un síntoma muy malo. Y en el caso de la gente para la que estoy hablando esto, pues creo que más bien torna a lo segundo. Porque si durante las dos primeras evaluaciones no fuisteis capaces de sacar estos servicios allí en clases presenciales, sigo sin entender por qué todavía no reportáis dudas sobre esto. Bueno, empezamos. En principio el DNS, como os he dicho, estas clases no están orientadas sobre todo a hablar de teoría, por eso ya hemos hablado largo y tendido a lo largo de todo el curso. Tendréis que repasar evidentemente la teoría. En concreto, este servicio se cubre en el tema 2 del libro de referencia que hemos estado utilizando durante la primera evaluación, es el libro de McGraw-Hill, pero sí que voy a dar unas pinceladas generales sobre este servicio antes de empezar en la configuración con la configuración, digamos, del servidor. Entonces, el servicio DNS, ¿qué es? Bueno, pues resumiendo, es, digamos, el servicio que nos facilita la vida, que nos hace la vida mucho más fácil cuando utilizamos un navegador para navegar por internet, ¿no? Para buscar información por internet. Pues nosotros, los humanos, no estamos acostumbrados a memorizar números, ¿eh? Y a fin de cuentas, cuando yo quiero hacer una petición a un servidor web, pues básicamente lo que tengo que tener en cuenta para hacer esa petición es la dirección IP de ese servidor web, pero yo no puedo memorizar lo que son direcciones IP. Entonces, hace ya bastante tiempo nos inventamos un servicio que lo que hacía era sustituirme esa dirección IP por lo que era un nombre de dominio, que es una cosa muchísimo más fácil de recordar. De esa forma, cuando yo me pongo en un navegador a buscar información, pues y me acuerdo de la página donde quiero encontrar esa información y demás, pues lo que pongo es www.lo que sea. Pues eso es un dominio. Pero los protocolos de comunicación a través de las redes no funcionan con nombre de dominio, funcionan con direcciones IP. El protocolo de direccionamiento que yo utilizo, que es el protocolo IP, funciona con direcciones IP. Entonces tengo que tener unas máquinas que sean capaces de convertirme esos nombres de dominio que yo estoy utilizando en un navegador a la dirección IP correspondiente. Bueno, pues eso es un servidor DNS. El espacio de nombres de dominio, aquí tenéis una figurita que lo ejemplifica, ya estuvimos comentando en clase a lo largo de un par de sesiones cuáles eran, digamos, la subdivisión que se hacía de todo ese espacio de nombre de dominio que yo tengo disponible.
Acordaos que yo partía, digamos, de lo que era un dominio raíz, que se simbolizaba con un punto. Colgando de ese dominio raíz, yo tenía una serie de dominios de primer nivel, o top level domain, los TLD, que son por los que todos conocemos, las terminaciones de los dominios que todos conocemos, el .com, el .org, el .net, .es, si son dominios de países y demás. Luego, colgando de ese dominio de primer nivel, a su vez puedo tener un dominio de segundo nivel. Y luego, pues normalmente ya lo que tengo son las máquinas localizadas dentro de uno de esos dominios de segundo nivel. Entonces, la idea que os quiero trasladar aquí, a modo de resumen, es que el servicio DNS es un servicio muy jerarquizado, donde yo voy a tener muchas máquinas repartidas por todo el mundo, y no todas esas máquinas evidentemente tienen todos los nombres de dominio que existen en el mundo, sino que cada una de esas máquinas se va a encargar de manejar una serie de nombres de dominio asociados a máquinas que controlan ellas, porque tienen lo que se llama delegado el dominio, pero son capaces de ponerse en comunicación con otras máquinas de mayor jerarquía o de la misma jerarquía para intentar resolver nombres de dominio que ellas mismas no tengan, ¿vale? Entonces, eso es un sistema DNS, un sistema distribuido, donde yo voy a tener bases de datos repartidas por un montón de máquinas por todo el mundo, pero la jerarquización de ese sistema me permite que si yo no tengo, si una máquina concreta no tiene un dominio que le solicita a un cliente, pues puede intentar localizarlo pidiéndoselo a otras máquinas dentro de ese sistema. Eso, si no se trabaja todos los días en esto, es complicado de entender, pero bueno, hay que por lo menos ser capaces de hacer una abstracción de cómo funciona esto. Aquí tenéis una tablita con los principales top level domain, con los principales TLD que se suelen explicar casi siempre. Cuando esto surgió, cuando surgió el servicio DNS, esto sí tenía un sentido, digamos, aparejado a lo que era el top level domain, pero eso hoy en día se ha perdido. Quiero decir, por ejemplo, antes cuando hablábamos de un .com, pues siempre estábamos hablando de lo que eran dominios que agrupaban a agrupaciones comerciales. Cuando hablábamos de un .org, pues hablábamos normalmente de dominios que reunían a organizaciones que eran no comerciales. Cuando hablábamos de un .edu, pues hablábamos de organizaciones educativas universitarias, sobre todo bueno, estadounidenses. Cuando hablábamos de un .net, hablábamos de agrupaciones que se dedicaban a Internet. Pero eso a día de hoy está bastante perdido, porque yo como usuario totalmente personal puedo solicitar, por ejemplo, un dominio.com sin tener una organización comercial detrás de mí y me lo van a dar. O sea, digamos que el top level domain ya ha perdido en gran parte su significado original, pero sigue siendo una categorización de primer nivel dentro de ese sistema de nombre de dominio del que hemos hablado anteriormente, ¿vale? También, bueno, nosotros posiblemente los dominios de primer nivel que más utilizamos son los relativos al país donde vivimos. Aquí en España en concreto es muy normal que nosotros nos conectemos a dominios que terminan en un .es, porque es el que me define, digamos, un dominio que está radicado, o debería, en España. Bueno, pues esto ya lo hemos dicho, DNS es una base de datos distribuida y permite su administración descentralizada mediante lo que es la delegación de dominios, y estos conceptos que aparecen aquí son interesantes que lo entendáis. Esto de qué son los dominios y qué son las zonas. Aquí tenéis una serie de puntos esquematizados que tratan de aclararlo. Me dice que el servidor de nombres, que será la máquina que me almacena información acerca de las máquinas que yo tengo en mi dominio, o los recursos que yo tengo en mi dominio, va a almacenar información acerca de algunas partes o zonas del espacio de direcciones del espacio de nombre de dominio. Si para nosotros una zona
va a ser básicamente un conjunto de máquinas que se integran dentro de un dominio, sea un dominio del nivel que sea, ¿vale? Eh, y es importante saber que en un servidor de nombres yo puedo manejar no solo lo que son los apuntes de una zona concreta, sino que un servidor de nombres puede tener varias zonas, digamos, delegadas. ¿Mm? Se dice que el servidor de nombres tiene autoridad sobre una zona determinada. Es decir, si el servidor de nombres es un servidor primario, como veremos, pues tiene la posibilidad de editar lo que son los registros que definen en qué dirección IP están cada una de las máquinas de esa zona, ¿vale? La zona en realidad va a ser un archivo que va a contener una serie de registros de esa base de datos distribuida de la que hablábamos, que hacen referencia a las máquinas que yo tengo integradas dentro de un dominio concreto. Y en una zona, en principio, yo podría tener definida, como me dicen aquí, uno o más dominios. La generación de zonas se hace mediante lo que se llama la delegación de autoridad. Es decir, en este sistemita que hemos visto aquí, pues cada uno de los servidores DNS que estén integrados dentro de cada una de las zonas correspondientes a los dominios que estáis viendo aquí, pues tienen, digamos, lo que se llama delegada la gestión o la administración de esa zona determinada. Es decir, si un servidor tiene delegada lo que sería la administración de la zona concreta, lo que va a poder hacer es editar los registros correspondientes a las máquinas que yo tengo integradas dentro de esa zona, ¿vale? Eso lo iremos viendo cuando empecemos a configurar lo que son los servicios DNS. Y luego otro concepto interesante que también, este es el concepto de delegación que hemos dicho. Es decir, lo que quiero que veáis aquí es que en una máquina, en una misma máquina DNS, yo, de nuevo digo lo que he dicho antes, no tengo todos los dominios de todo el mundo. Ni tengo apuntadas todas las máquinas que existen en los dominios de todo el mundo, sino que cada uno de las máquinas que gestionan, digamos, las zonas correspondientes, pues tendrán apuntadas lo que son las máquinas que se integran dentro de esa zona. Entonces, por ejemplo, el servidor que se encarga de gestionar lo que sería la zona correspondiente al dominio nombre1.org puede tener máquinas en un subdominio que se llame ftp nombre1.org, que esto sería una máquina determinada, y otra máquina que se llame www.nombre1.org. Entonces, el servidor que tenga delegado lo que sería la autoridad de esa zona, lo que va a poder hacer es modificar los registros que apuntan hasta estas máquinas, ¿vale? Y evidentemente en un sistema jerarquizado como este yo tengo que confiar, una vez que doy la delegación de una zona a una máquina que está a un nivel jerárquico inferior al mío, pues tengo que confiar en que evidentemente esa máquina va a mantener actualizados los recursos que apuntan a todos los recursos que estén dentro de esa zona. ¿Qué tipos de servidores DNS me puedo encontrar yo a la hora de configurarlo? Pues básicamente podemos trabajar con tres tipos de servidores DNS. Por una parte hablamos de servidores primarios o servidores maestros, que son aquellos que realmente tienen delegado lo que sería la autoridad de una zona determinada y por lo tanto voy a poder modificar todos los registros de recursos de esa zona determinada. Luego puedo tener también servidores secundarios o esclavos, que en principio yo ahí no voy a tener la posibilidad de modificar lo que son los registros de recursos de la zona correspondiente, sino que estos servidores lo que van a hacer es enchufarse a un servidor primario, un servidor maestro, y realizar lo que se llama una transferencia de zona, para mantener una copia de solo lectura de los archivos que tiene un servidor primario, ¿vale? Y luego tengo también el concepto de servidor caché, que el servidor caché no tiene ningún tipo de información acerca de la zona y simplemente se utiliza para acelerar las consultas de los clientes. Es decir,
Yo lo que voy a hacer es ir almacenando en una caché, en una memoria caché, pues todas las consultas que vayan realizando los clientes, de manera que si las vuelven a consultar en un futuro, pues yo ya tengo ahí guardada, digamos, una copia de una consulta anterior. Eso es un servidor caché. Nosotros evidentemente vamos a empezar a configurar esto, un servidor primario, un servidor maestro, porque vamos a editar directamente lo que son los registros de recursos correspondientes a la zona primaria, ¿vale? Pero también haremos alguna práctica de lo que sería la configuración de un servidor secundario y provocaremos una transferencia de zona con un servidor primario, ¿vale? Eso lo haremos un poquito más adelante. Bueno, pues con eso y con lo que voy a decir ahora, que es esto, vamos a terminar la teoría. Pero de todas maneras, antes de terminar la teoría, quisiera, antes de que se me olvide, comentar una cosita con respecto al DNS. El servicio DNS es un servicio fundamental que utiliza todo el mundo. Todo el mundo que sale a Internet tiene que tener un servidor DNS configurado para poder traducir el nombre de dominio a la dirección IP correspondiente. Además, como ya veremos, como hemos visto también en clase, normalmente el servicio DNS utiliza como protocolo de transporte el protocolo UDP, que como sabéis es un protocolo no orientado a conexión. Por lo tanto, el cliente me lanza una petición mediante UDP y espera que algún servidor DNS le responda, pero en ningún momento hay, digamos, una vigilancia de lo que sería esa conexión, porque al utilizar UDP yo no tengo ningún procedimiento para garantizar esa conexión, ¿no? O para garantizar, digamos, que trazo lo que sería la conexión. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que el protocolo DNS sea utilizado por todo el mundo y el hecho de que utilice UDP lo hace una golosina, digamos, para aquellos que quieren hacer daño, ¿no? De hecho, muchos de los problemas de seguridad que tenemos hoy en día los tenemos debido al protocolo DNS. El protocolo DNS en sí mismo no es una cosa mala, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, porque me resuelve un problema gordo, que es la traducción de nombre de dominio, pero hay mucha gente que lo está aprovechando para realizar ataques bastante peligrosos. Entonces, para que tengáis una idea, pues por ejemplo, ataques que tengan que ver con la denegación de servicio distribuida tienen mucho que ver, muchos de los ataques hoy en día de DOS tienen mucho que ver con este protocolo DNS, porque utilizan servidores DNS para realizar una amplificación de ese tipo de ataques. Otro tipo de ataque que se está llevando mucho últimamente con el tema del DNS es el tema de la filtración de datos. Como en principio el tráfico DNS es un tráfico completamente legítimo en cualquier empresa, en cualquier sitio, pues los malos aprovechan eso para intentar sacar datos de una empresa a través de lo que parecen consultas a servidores DNS. Es decir, fabrican, por decirlo de alguna forma, consultas a servidores DNS y en esas consultas en realidad lo que están haciendo es sacando trocitos de información de una empresa, ¿vale? Eh, para ver que efectivamente eso está pasando, pues uno tiene que mirar de vez en cuando lo que son los registros correspondientes a este tipo de servicios y ver hacia dónde está saliendo información sospechosa en registros de recursos que no deberían de utilizarse normalmente. Y luego otra cosa mucho más simple, que eso sí que lo vamos a ver aquí en la práctica de Desarrollemos, es que hay que tener muchísimo cuidado con, una vez que uno configura un servidor DNS, hay que tener mucho cuidado con no permitir en ese servidor DNS las transferencias de zona por parte de equipos que yo no conozco, ¿vale? Porque en caso de que yo permita esas transferencias de zona a equipos que no conozco, eso lo pueden utilizar
quien no debe de utilizarlo, pues para enterarse, por ejemplo, de las máquinas que yo controlo dentro de una zona. Entonces pueden saber máquinas que yo tengo dentro de mi zona, simplemente provocando una transferencia de zona de una manera muy sencilla. Luego, con esto lo que quiero decir es que el protocolo DNS es un protocolo muy importante, muy útil, pero también últimamente se está volviendo muy peligroso. Si queréis saber más acerca de los problemas de seguridad que tiene el protocolo y de conocer un poquito más cómo funciona ese protocolo y demás, yo os recomendaría, ya que estamos en España, lo voy a recomendar con Seguridad Española. Os recomendaría que visitarais esta página, que posiblemente muchos de vosotros ya la conozcáis, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, porque bueno, esta gente publica una serie de guías que tienen que ver con la seguridad en determinados servicios que yo utilizo. Entonces, si os vais aquí a las guías que tienen, pues son documentos bastante interesantes que hablan de muchas cosas, ¿vale? Y una de las guías que publican, lo que pasa es que aquí ahora en lo que es el enlace de guías no está disponible, pero yo la tengo descargada de antes. Pues veréis que una de las guías que publican es esta, que habla de lo que son los fundamentos del sistema DNS, de lo que es la seguridad en DNS, de las vulnerabilidades y las amenazas que yo tengo en un DNS. En definitiva, esta guía, que son 73 páginas, está bastante bien para que entendáis cómo funciona este servicio y para que entendáis cuáles son los mecanismos que hay que implementar para intentar securizar, ¿vale? Bueno, pues eso por ahí. Pues nada, lo que vamos a hacer ya es empezar con la práctica, ¿vale? Yo me descargo por aquí la práctica. A ver dónde está. Aquí debe de estar. Vale. Pues esta es la práctica que vamos a hacer, que vamos a empezar hoy. Como digo, se trata de la configuración de un servidor DNS. Vamos a configurar un servidor DNS tanto en Linux, en concreto en Linux vamos a utilizar un paquete que se llama Bin, la versión 9 del Bin, y lo configuraremos después también en el Windows 2019 Server, y vamos a probar el funcionamiento del servicio DNS en las máquinas clientes, tanto Windows como en Linux, ¿vale? El primer ejercicio trata de configurar lo que sería la zona directa y la zona inversa, tocando directamente lo que son los ficheros de configuración. En ese sentido, y volviendo un poquito a lo que tenía aquí puesto, recordar un poquito cuál es la sintaxis que nosotros nos vamos a encontrar en cada uno de los recursos que yo defina en los ficheros de un servicio DNS. Esto lo repasaremos cuando estemos tocando directamente el fichero de configuración, pero recuerdo que básicamente el formato de la base de datos que yo voy a utilizar para apuntar a determinados recursos es un formato en líneas de texto donde tengo una serie de campos. El primer campo es el propietario. Segundo campo que me puedo encontrar es lo que se llama el TTL o Time to Live. Tercer campo es la clase, el cuarto el tipo y el quinto una serie de datos que tendrán que ver con el tipo concreto de registro que yo esté declarando o de recurso que yo esté declarando, ¿vale? Entonces, recordando, el propietario va a ser siempre o el nombre de la máquina o el dominio DNS al que pertenezca el recurso concreto. Y como ya veremos, podrá tener un símbolo que es una arroba, que normalmente se utiliza como un comodín para hacer referencia a lo que sería la zona en la que yo trabajo. Luego, por otra parte, tengo el TTL o el Time to Live, que es el tiempo de vida en segundos de lo que va a durar el registro de ese recurso en la memoria caché del DNS. Sí, básicamente cuando yo arranque el servicio DNS, todos los recursos que yo tenga definidos en mi base de datos local como servidor primario se van a cargar, o los que me copie si soy un servidor secundario procedente de un servidor primario, se van a cargar en una memoria caché.
¿m? Y esa carga en la memoria caché va a durar un determinado tiempo, que es lo que yo defino como TTL. ¿Qué es lo que pasa cuando caduca el TTL? Pues nada, no pasa nada. Pasa que se vuelven a leer los registros que yo tenga en los archivos correspondientes y se vuelven a cargar en la caché. Entonces los servidores son máquinas que normalmente no se apagan nunca, ¿eh? Quiere decir eso, que si yo tengo, por ejemplo, un TTL establecido de, vamos a poner un ejemplo de 2 horas, ¿eh? Cuando ya arranque el servicio la primera vez, los registros, los recursos que yo tenga apuntados en la base de datos se cargan en la caché y permanecen ahí durante 2 horas. ¿Qué pasa al cabo de las 2 horas? Pues que se vuelve a consultar esos archivos donde yo tengo apuntados esos recursos y se vuelven a cargar. Por lo tanto, si he hecho alguna modificación en el transcurso de esas 2 horas, porque añadió nuevas máquinas a mi zona y demás, pues hasta que no pasen las 2 horas no se van a cargar otra vez. ¿Mm? A menos que yo apague el servidor y lo vuelva a arrancar o lo reinicie. Pero eso en un servidor DNS no debe de ser ni muchísimo menos una cosa habitual. Luego, por otra parte, en el TTL recordar también que el 0 significa que no se almacena en la memoria caché. Por tanto, si yo no quiero cachear lo que son los registros de una zona determinada, pues lo defino con un TTL de 0. En la clase lo que voy a especificar son la familia de protocolos que vamos a utilizar. Nosotros solo vamos a hablar de una familia que es la familia IN de Internet, que hace referencia a que voy a trabajar con una red TCP/IP. Por tanto, los apuntes que yo voy a tener en una base de datos de DNS van a ser del tipo: este nombre de dominio está en esta dirección IP. ¿Vale? El tipo varía en función del campo clase, pero ya hemos dicho que nosotros vamos a tener siempre la clase IN de protocolo de Internet. ¿Vale? En consecuencia, los tipos que nosotros vamos a manejar en esa clase son siempre los mismos y son estos que estáis viendo aquí debajo. Voy a tener un SOA, esto viene de Start of Authority o inicio de autoridad, que eso lo que me va a marcar fundamentalmente es que ese servidor tiene la delegación de la zona correspondiente y en consecuencia va a poder modificar lo que son los recursos de esa zona. Es decir, eso va a aparecer básicamente en un servidor primario. También aparece en servidores secundarios, pero ahí yo no voy a tener la posibilidad de modificar lo que son los registros, los recursos, porque me los copio directamente al servidor primario. Luego voy a tener un servidor de nombres o un registro de tipo NS, de Name Server, que me va a identificar cuál es el servidor autorizado para una zona determinada. Es decir, con esto yo voy a identificar la máquina que está ejerciendo como servidor DNS para una zona o para un conjunto de zonas determinadas. Luego voy a tener un registro fundamental, que es el registro de dirección, ¿no? El tipo de registro de dirección que ya veremos en la base de datos que se especifica con una A en lo que es el campo de tipo. Y esto me va a permitir asignar lo que sería un nombre de dominio completamente cualificado, que es lo que significa FQDN, a una dirección IP. Es decir, es lo que me proporciona, digamos, el servicio básico de un DNS. Decirme, este nombre de dominio está en esta dirección IP. ¿Vale? También me puedo encontrar con un tipo de registro que en lugar de ser una A son 4 A's, y en ese caso eso se utiliza para IPv6. Entonces sirve para apuntar un nombre de dominio a una dirección IPv6. También me voy a encontrar con un tipo de registro que es el PTR, que viene de pointer, el puntero, que sirve para lo que se denomina la zona inversa. Si me va a permitir asignar una dirección IP a un nombre de dominio completamente cualificado, y eso se utiliza para la búsqueda inversa. Como ya os dije en clase, las zonas inversas no son completamente indispensables para que el servicio DNS funcione. Pero cuando yo tengo millones de registros, como puede ser en un servidor DNS real, el tema de que yo tenga correctamente configurada la zona inversa da lugar
a que el servicio funcione de una manera mucho más rápida, ¿vale? Y esto, como digo, me permite lo que sería la resolución inversa, es decir, que a partir de una dirección IP yo pueda preguntar el nombre de dominio. ¿Mm? Luego, otro tipo de recurso que vamos a ver es el del canonical name, el CNAME. Ese lo vamos a utilizar nosotros para crear lo que son alias a una máquina. Es decir, puede ser que una misma máquina, además de ser el servidor DNS, pues también pueda ser el servidor web. ¿Eh? Entonces a mí me puede interesar que varios nombres de dominio me estén apuntando en realidad a una misma máquina. Bueno, pues para eso es para lo que se utiliza el alias o el canonical name, ¿vale? Y luego ya otras cosas que nosotros no vamos a ver aquí, bueno, nos va a dar tiempo. El tema del MX, el tipo de registro MX, es para definir dentro de una zona concreta quién es el servidor de correo asociado, ¿vale? O si tengo varios servidores de correo, pues incluso puedo jugar con una prioridad a la hora de definir cuál va a ser el que se utilice por parte de un servidor DNS a la hora de asignar lo que sería el servidor de correo. El servicio de correo es un servicio que se integra muy bien dentro de lo que es un servicio DNS. De hecho, todas las cuentas de correo que tenemos, pues como sabéis, es nombre de usuario, arroba y luego un dominio. Bueno, pues precisamente para facilitar a determinados procesos la identificación de quién es el servidor de correo dentro de un dominio concreto, se utiliza el registro MX. Nosotros no lo vamos a ver porque para verlo con sentido tendríamos que configurar un servidor de correo. Y este año, como ya sabéis, no nos ha dado tiempo a ver ese tipo de servicio. Igual que el servicio de correo, tengo también un SRV para identificar otro tipo de servicios que yo pueda tener integrados dentro de un dominio, ¿vale? Y luego, pues aquí tenéis un tipo de recurso que es el TXT, que me sirve para almacenar cualquier información. Bueno, pues esto es uno de los peligros que tiene el DNS, porque casi todos o muchos de los ataques de filtración de datos que comentaba antes utilizan precisamente este tipo de registro para intentar sacar información de lo que son las empresas que tienen un servicio DNS o que están utilizando un servicio DNS. Y luego, por último, volviendo a la sintaxis general de lo que son los bases de datos del protocolo DNS, pues tengo el campo RData, que eso va a ser una información específica de cada tipo de recurso. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un recurso de tipo A, pues lo que va a contener este campo va a ser la dirección IP asociada al nombre de dominio correspondiente. Todo eso, como digo, lo vamos a ver en lo que es la configuración del servicio. Pues nada, vamos a empezar ya con la configuración del servicio. Entonces voy a arrancar la máquina virtual que estamos utilizando. En este caso voy a empezar con la configuración del servicio en Linux y la máquina virtual, pues recuerdo que es esta. Los usuarios que tenemos creados son los que he estado utilizando para la práctica de criptografía y demás, pero vamos, el usuario con el que se instaló esta máquina es Recupera, que tiene de credenciales Turia 2019 y es un usuario, la mayúscula bloqueada, es un usuario que tiene permiso para ejecutar sudo, porque todo lo que tiene que ver con la configuración de servicio y demás, evidentemente necesito privilegio de administración. Bueno, fijaos que de momento esta máquina la tengo configurada con una configuración de red que corresponde al ejercicio 2 del servicio DHCP. Pues evidentemente eso ya no me sirve. Recuerdo que tengo la siguiente dirección IP. Vamos a abrir un terminal. Vamos a ver la dirección IP que tengo asociada ahora mismo. Esto no me voy a acostumbrar nunca. Ahora. Bueno, pues
fijaos, tengo la 198.162.2.2, que es una que utilizamos en un ejercicio del DHCP, y además recuerdo ahora que en la configuración de la máquina, aquí en la interfaz de red, lo tenía configurado como una red interna. Bueno, yo para instalar el paquete que me proporciona el servicio DNS, evidentemente necesito conexión a internet. Entonces, pues esto no me vale. Tengo que conectarlo con el mundo exterior. Lo puedo hacer a través de un adaptador puente, y en ese caso, pues el adaptador opera, digamos, a nivel 2 del modelo de referenciado, sí, deja pasar todo lo que venga por ese nivel. Si detrás tengo un servidor de DHCP que está otorgando una dirección IP, pues me va a dar una dirección IP, es decir, es como si me conectara a un switch. Vuelvo a repetir cosas que ya hemos dicho. Y si lo pongo en NAT, pues lo que hace el entorno de virtualización es una traducción de direcciones entre el exterior y esta máquina virtual. Para que veáis que con NAT también puedo salir, pues lo voy a dejar en NAT, ¿vale? Y evidentemente en este caso ahora tengo que solicitar una dirección. En este caso se lo solicito al entorno de virtualización para que me asigne una dirección del ámbito privado que tenga configurado en el NAT. Es decir, la configuración de ejercicio 2, recuerdo que era una configuración manual que ya había utilizado. Pues me pongo como cliente de HCP. Al ponerme como cliente de HCP, pues fijaos que me está dando la dirección 10.00215, que es una dirección privada de clase A, que en realidad se está utilizando como una subred de clase C, y la conversión entre esta dirección privada y la dirección pública con la que yo salga, en este caso a internet, pues la va a hacer el VirtualBox. Pero si os fijáis, si hago un ping a Google, pues ya tengo ping a Google. Es decir, que aunque yo tenga una dirección privada aquí, el VirtualBox me está haciendo la traducción de direcciones para yo poder salir a un ámbito público. Bueno, pues una vez que yo tengo conexión a internet, me voy a instalar el paquete que me configura el servicio DNS. Antes de eso, al igual que ocurría con el DHCP, yo voy a tener todos los ficheros de configuración del nuevo servicio del DNS dentro de la carpeta donde están esos ficheros de configuración en Linux, que es etc. Entonces, si os fijáis aquí ahora mismo, yo aquí no tengo, vamos, me voy a ir ex profeso, ¿no?, a la B. Si me voy a la letra B, esto está ordenado alfabéticamente, veis que no tengo ningún directorio que se llame bint. Lo digo porque el servidor que nosotros vamos a instalar es la versión 9 del bin, y cuando yo instale el paquete que me implementa ese servicio, pues aquí me va a aparecer un nuevo directorio, ¿vale?, que se va a llamar bin. Bueno, pues vamos a instalar el paquete. Lo podía hacer con el apt-get, lo podía hacer con el apt, o lo podía hacer con el synaptic, que es lo que normalmente os gusta más porque tiene un entorno gráfico. Bueno, pues abro el synaptic, aquí en sistema synaptic, me pide la contraseña de sudo para poder entrar en esto, y el paquete que yo quiero instalar se llama bin9. Pues aquí tenéis el bin9 y como veis no está instalado, y me implementa un servicio de DNS. Pues nada, pico en ese paquete, lo marco para la instalación. Eso va a necesitar de todo este conjunto de paquetes adicionales, pero afortunadamente el Synaptic me va a resolver todas las dependencias. Bueno, lo marco y le digo que me lo instale, que lo aplique, ¿vale? Aquí veis todo lo que se va a instalar. Aplicar, se lo descarga o tiene conexión a internet. Los repositorios también están actualizados. Si alguno de vosotros le da un problema esto, pues recuerdo que nada más arrancar la máquina debería
de hacer una actualización de los repositorios con el sudo apt-get update y también una actualización de los posibles paquetes que estuvieran ya desfasados con el sudo apt-get upgrade. Eso creo que lo hice yo en alguna de las prácticas que vimos antes. Bueno, pues ya lo tengo instalado. Ya tengo instalado mi servidor DNS. Vamos a ver cuáles son los archivos que me ha generado eso. Entonces, como yo sé que el directorio que se me ha instalado se llama bin, pues fijaos, aquí estoy buscando todos los directorios dentro de etc que empiecen por B, y a las 17:40 del 14 de mayo se ha creado este directorio que se llama bin. Como veis, ese directorio pertenece al root, y digamos que el grupo lo ha asociado con un grupo que se ha creado también ahora, que se llama bin, ¿vale? Si lo que yo tengo dentro de ese directorio en principio solo lo puede modificar el root, o también los usuarios que pertenezcan al grupo del bin, ¿vale? Bueno, pues si yo me meto dentro de ese directorio, ¿qué es lo que tiene eso? Pues nada, esto es lo que tiene eso. O sea, todo esto de aquí son archivos que se han copiado dentro de este directorio. Fijaos que la marca de fecha que tienen estos archivos son todos del 3 de mayo, a excepción de dos que se acaban de crear. Son estos dos de aquí. ¿Eso por qué es? Bueno, porque cuando instalo el paquete, la última modificación que tenía ese paquete es del 3 de mayo de 2019. Entonces los archivos de configuración que venían por defecto para ese paquete, para esa versión de ese paquete, son del 3 de mayo de 2019. Estos de aquí se acaban de crear porque es un fichero que me configura lo que son las opciones del servicio. Eso se crea en el momento en que se instala. Y también pues lo que es una llave que tiene que ver con el uso de este servicio, que también se ha generado ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues para el primer ejercicio es fundamental que entendáis qué son esas cosas que aparecen ahí. Entonces en clase lo estuvimos comentando con detenimiento, pero repetimos. En versiones antiguas del bin, el único fichero que aparecía aquí era uno que se llamaba named.com, y ese es el que tenía toda la configuración del servicio. Sin embargo, en las versiones nuevas del bin, no recuerdo exactamente a partir de qué versión, pero como ya hace tiempo que esto es así, pues ese archivo de configuración se ha partido en tres distintos, que son estos tres que veis aquí. De hecho, si yo miro lo que contiene el named.conf, pues veis que no contiene nada. Esto de aquí, la barra es, digamos, una simbología que se puede utilizar para añadir comentarios en los ficheros de configuración correspondientes al DNS. Por lo tanto, todo esto de aquí no es nada, es simplemente comentarios que me dicen qué es lo que es este fichero, ¿vale? Las líneas realmente de interés son estas tres líneas, y como veis son tres includes. Aunque vosotros no hayáis visto programación, si veis un include, y aunque no sepáis inglés, un include está claro que es lo que es, incluye. Por lo tanto, lo único que dice este fichero es incluye este fichero, incluye este fichero e incluye este fichero. Es decir, que en realidad el name.conf está compuesto de una llamada a estos tres ficheros que tenéis aquí detrás, ¿vale? ¿Y qué es lo que contiene cada uno de estos ficheros? Pues el name.com.option lo que contiene son opciones generales del servicio DNS, que hay pues un montón. Nosotros vamos a utilizar solo parcialmente algunas de esas opciones, y a medida que lo vayamos configurando os diré cuáles son las más habituales que se suelen utilizar, ¿vale? Luego en el name.com.local yo voy a tener declaradas lo que son las zonas locales, es decir, las zonas que gestiona el servicio DNS que yo acabo de configurar, ¿vale? Esas zonas pueden ser zonas primarias, pueden ser zonas maestras, zonas esclavas, zonas secundarias, o pueden ser zonas caché. Nosotros vamos a trabajar aquí inicialmente con zonas primarias o zonas maestras, y después veremos también cómo configurar zonas secundarias, servidores secundarios. Y
Por otra parte, tengo también otro fichero que es el name.com.defaultZones, que como su propio nombre indica, lo que me configura son una serie de zonas por defecto, ¿vale? Fijaos, si yo empiezo a ver justo ese último fichero, el name.com.defaultzone, con un more, pues fijaos lo que tengo aquí. Esto es la sintaxis de la declaración de zona que nosotros vamos a utilizar luego cuando creemos una zona primaria, una zona maestra. Y fijaos, la primera zona a la que hacen referencia es una zona que se identifica con un punto. Eso ya acabamos de ver que es la referencia al dominio raíz, ¿vale? Fija cómo la define, type hint. Hint es como oculta. En realidad esa es la definición de lo que sería un servidor de tipo caché. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es apuntar a lo que contenga, apuntar, digamos, de una forma como si fuera un servidor caché. Es decir, yo voy a leer información de allí y voy a almacenarlo, digamos, en la caché de mi servidor DNS, de acuerdo a lo que haya definido en este fichero de recursos. Fijaos cómo se declara una zona, independientemente del tipo de zona que yo tenga. Zone, el nombre de la zona, entre comillas, se abre una llave, se cierra la llave, se pone un punto y coma, y dentro de esa declaración se define el tipo, que el tipo va a poder ser o master para las zonas primarias o maestras, o slave para las zonas secundarias o esclavas, o hint para las zonas caché, digamos, y a continuación se especifica el fichero donde van a estar definidos los recursos correspondientes de esa zona. Y para definirlo, fijaos que pongo file, abro comillas y pongo la ruta hacia donde está ese fichero. En este caso en etc bin dbroot. Como yo estoy ahora mismo en etc bin, fijaos que aquí tengo un fichero que se llama dbroot, que es justamente el que me contiene los archivos de recursos, los registros de recursos de esta zona. Y si yo miro ese fichero con un moredb.root, como veis se me están abriendo los ficheros para que los vea. Bueno, hemos dicho que para modificar solo tiene permiso el root, pero para ver los ficheros, como veis, permiso de lectura tiene todo Gitki, todos los usuarios del sistema, por eso lo estoy pudiendo ver. Bueno, pues si yo miro el contenido de ese fichero, fijaos qué cosa más curiosa. En realidad ese fichero a lo que me están apuntando son a los 13 servidores raíz que yo tengo repartidos por todo el mundo. Y estos son fijos, es decir, esto no los modifica nadie. Bueno, lo modifican los dueños, pero normalmente esto no varía mucho, ¿vale? ¿Qué es esto de los servidores raíz? Bueno, pues si abrís un navegador y ponéis servidores raíz DNS, pues por ejemplo en la misma Wikipedia vais a tener una descripción de qué es eso de los servidores raíz, y aquí tenéis un mapa mundi donde os ponen cuáles son esos 13 servidores que yo tengo a nivel mundial. Fijaos que el tipo, el servidor raíz A, que se identifica con A, tiene la dirección IP 198.41.04. Si yo miro aquí, pues me está apuntando evidentemente a la 198.41.04. ¿Vale? Tanto en dirección IPv4 como en dirección IPv6. Es decir, esto que yo tengo aquí es justamente lo mismo que podéis investigar poniendo esto, cuáles son los servidores raíz actualizados que yo tengo en el mundo, ¿vale? ¿Qué son esos servidores raíz? Son servidores raíz porque normalmente vosotros confundís eso con máquinas muy gordas que lo que hacen es tener todos los nombres de dominio de todo el mundo apuntados. Bueno, pues en una parte tenéis razón, son máquinas normalmente muy gordas, pero no tienen los nombres de dominio de todo el mundo apuntados. Lo que sí saben es cómo llegar a todos los dominios registrados en el mundo, ¿vale?
volvemos al tema de que el DNS es un sistema distribuido de una base de datos distribuida, donde yo no tengo en una máquina apuntados todos los datos, todos los dominios de todo el mundo, sino que solo lo tengo repartido en muchísimas máquinas repartidas por el mundo, pero existen algunas que son capaces de saber a dónde tienen que consultar un nombre de dominio determinado. Pues las más gordas que hacen eso son los 13 servidores raíz que yo tengo repartidos por el mundo. Aunque estén repartidos por el mundo, en realidad, como veis, la mayoría de ellos están en Estados Unidos. Bueno, eso no es tampoco muy extraño, teniendo en cuenta que todo el tema de las redes que hoy utilizamos y demás, pues surgieron de allí. Eh, entonces, ¿qué es lo que consigo yo declarando una zona caché que me apunta a los 13 servidores que yo tengo declarados en todo el mundo? Pues lo que voy a conseguir es que si el servidor DNS que yo configure no tiene el nombre de dominio que le solicita un cliente determinado, pues yo voy a poder habilitar una búsqueda recursiva apuntando a esos, o iterativa, apuntando a esos servidores raíz para que me lo resuelvan ellos, ¿vale? Entonces siempre tengo que tener la referencia de lo que son los servidores que conocen todo el espacio de nombre de dominio del mundo, por si un cliente a mí me solicita un nombre de dominio que yo no tengo en mi base de datos local, podré hacer una consulta a esos que sí lo saben, ¿vale? En relación con eso, ya veremos que yo también puedo configurar lo que se llama un forwarder o un resolvedor. Es decir, yo no tengo por qué apuntar siempre a lo que son los servidores raíz para intentar resolver un nombre de dominio que yo no tengo en mi base de datos local, sino que le puedo mandar una consulta a algún servidor en el que yo confío. Por ejemplo, el servidor de Google 8888 o uno de los secundarios de Google, el 8844. Ese yo no he tenido todavía ningún problema en que me resuelva un nombre de dominio. Si él no lo tiene, pues él que le consulta a los servidores raíz. Entonces yo tengo la garantía de que ese servidor, que no es un servidor raíz, funciona bastante bien. Pues bueno, puedo configurar lo que se llama un forwarder, de manera que si a mí un cliente me pide un nombre de dominio que yo no tengo, pues se lo voy a enviar preferentemente, antes de acudir a los servidores raíz, se lo voy a enviar al servidor de Google, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea de esta zona por defecto que yo tengo declarada, como digo, en el fichero de named.com default zone. Además de esa zona, si vuelvo a mirar el contenido de ese fichero, pues también existen otras. Y existen otras que no son zonas caché, sino que son zonas maestras. Como veis, están catalogadas como zonas maestras. Bueno, estos son zonas que hacen referencia a lo que son pues nombres típicos de servicio de red. Por ejemplo, el localhost es un nombre que hace referencia a lo que sería mi máquina local, que se identifica normalmente en la dirección 127.0.0.1. Bueno, pues esa zona la declaro como una zona maestra porque muchos de los servicios que yo tengo en el sistema van a utilizar precisamente lo que yo declare dentro de esta zona. El fichero de recursos de esta zona es uno que se llama etc bin db local. Si yo miro ese fichero, que lo tengo también aquí, pues como veis lo que tengo básicamente es un apunte para el dominio localhost a la 127.0.0.1, que es la dirección de bucle local. Todo el resto de registros y demás lo iremos viendo después. No me voy a entretener ahora en explicar lo del SOA, lo del NS, porque después lo veremos. Pero os digo de momento cuál es la significación que tiene este fichero de recursos, ¿vale? Es decir, la zona localhost básicamente lo que va a tener es un apunte a la dirección de bucle local 127.0.0.1. De la misma forma, si volvemos a consultar el named.com.default zone, pues como veis tengo otra zona también de tipo maestro que es la 127.inaddr.arp. Bueno, ya veremos que esta notación me advierte ya de lo que yo tengo ahí es una declaración de zona inversa. Por lo tanto voy a tener declarados una serie de punteros
que me convierte en dirección IP a nombre de dominio. En concreto, si miro el fichero de recursos correspondiente a esa zona, el db.127, pues voy a ver que lo que tengo básicamente es un puntero a la dirección 127.0.0.1, que es la correspondiente al localhost. Como digo, ya hablaremos un poquito más adelante de lo que es la sintaxis concreta de estos ficheros, cuando nosotros creemos el que nos piden, ¿vale? Más zonas que aparecen por ahí, pues tengo también la de la correspondiente de lo que sería al entorno de red local, vamos al entorno de red local, a la dirección de red en la que yo me maneje, y la correspondiente a lo que sería la dirección de broadcast, en la que yo me maneje. Entonces, como veis, aquí tengo definido también un registro de recursos que me van a dar los apuntes correspondientes a esas zonas. Ambas son zonas inversas, como estáis viendo, ¿vale? Entonces, si miro el db.0, pues lo que tengo aquí, bueno, ni siquiera aquí tengo lo que son los punteros, simplemente se declara cuál es el nombre del servidor. Y en el db255, pues lo mismo, ¿vale? Sirve, como digo, para hacer referencia a lo que es la dirección de broadcast y la dirección de red dentro de la red en la que nosotros nos movamos, ¿vale? Y esos son zonas por defecto, o sea, yo no tengo que tocar en principio el fichero de zonas por defecto para nada, porque eso se ha creado automáticamente cuando yo he definido el servicio, ¿vale? El fichero que nosotros vamos a tener que tocar sí o sí es el named.com.local, y también tocaremos el named.com.option para definir una serie de opciones generales del servicio. Si yo miro ahora mismo cuál es el contenido del named.com.local, vamos a verlo, pues ahí lo tenéis. No tengo nada. Si todo lo que tengo aquí son comentarios. Acabo de instalar el servicio DNS y evidentemente yo no tengo ninguna zona aún definida, ¿vale? Pues por ahí es por donde nosotros vamos a empezar. Las zonas locales que gestiona este servidor, porque tiene la delegación del dominio de esa zona, pues son aquí donde se tienen que declarar. Y le tendré que decir cuáles son los ficheros que contienen los recursos correspondientes de esa zona, ¿vale? Luego nosotros vamos a trabajar con esto y con esto inicialmente. Ya para terminar, si veo el named.com.option, pues aquí lo que tengo son una serie de opciones, como estáis viendo, que se aplican a todo el servicio, ¿vale? Como digo, opciones se pueden configurar muchísimas, pero nosotros vamos a utilizar esto fundamentalmente para dos cosas. La primera cosa es la definición de un forwarder, como he dicho antes, es decir, si yo quiero que los dominios que a mí me consultó un cliente y que yo no tengo en mi base de datos local, en la que yo gestiono, pues me lo resuelva un servidor del que tengo garantías que voy a tener respuesta, pues digamos que voy a declarar ese servidor aquí en el forwarder, en el resolvedor, se dice también en español, ¿vale? De manera que esas peticiones yo se las lanzo directamente al resolvedor y cuando me responda yo se las traslado al cliente. Y así evito tener que acudir mediante consultas iterativas a lo que sería servidor raíz, el servidor que cuelga debajo, el servidor que cuelga, el dominio que cuelga debajo, el dominio que cuelga debajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa, otra opción que vamos a utilizar nosotros también en este fichero es una opción que me permite definir una falla de servicio para un conjunto de clientes a los que yo no le quiero dar servicio de DNS. Entonces, como veremos, pues utilizaré una directiva que se llama black hole para meter ahí a todos los clientes a los que yo no le quiero dar el servicio DNS. Y puntualmente también utilizaremos algunas opciones más, pues por ejemplo para no permitir transferencias de zona cuando no se deben de permitir o cosas de este tipo. Eso ya lo iremos viendo un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, pues para empezar con el primer apartado de la práctica, que es este de aquí, no nos va a dar tiempo a verlo entero, pero por lo menos vamos a dejarlo enfilado. Entonces el ejercicio 1 me dice lo siguiente:
Se quiere configurar un servidor DNS en Linux. Además, se dice se va a configurar una zona primaria o maestra DNS a nivel local que se denominará práctica 2.ada. Es decir, el dominio con el que yo voy a trabajar es un práctica 2.ada. Evidentemente las configuraciones que nosotros vamos a hacer aquí son configuraciones locales que no se trasladan ni muchísimo menos a un ámbito público. Si yo quiero que mi servidor DNS esté presente, digamos, como servidor público en Internet, tengo que hacer bastantes más cosas. Tengo que solicitar, digamos, un dominio que esté registrado. Tengo luego que demostrar que el servidor funciona correctamente de cara a la resolución de las máquinas que yo tengo en mi dominio. Pero bueno, aquí no se trata de hacer eso, aquí de lo que se trata es de ver cómo funciona el servicio. Entonces yo voy a configurar un servidor local que no voy a sacar ni muchísimo menos a un ambiente público, ¿vale? Para eso, como digo, tendría que llevar a cabo un proceso de registro con las autoridades que me permiten demostrar que yo tengo un servidor DNS bien configurado. Entonces, como digo, la zona que yo voy a manejar el dominio que voy a manejar se llama práctica2.ada. El equipo de cada grupo va a ejercer como un servidor DNS de la zona en el momento en que el profesor se lo pida. Bueno, eso era para chequear que la práctica estaba hecha. En este ejercicio se utilizará un editor de texto y se escribirá directamente en los archivos de configuración del servicio. Es decir, para este primer ejercicio no vamos a utilizar el webmin, eso lo haremos en el ejercicio 2, sino que vamos a tocar directamente los ficheros de configuración del servicio. Y vamos a ver también una serie de herramientas que me permiten chequear la sintaxis de lo que yo he escrito, para que veáis algunos errores que se pueden dar cuando yo toco directamente el fichero de configuración y cometo un error sin darme cuenta. Las direcciones y los nombres de los equipos de la zona serán las que se indican a continuación. Entonces va a haber una máquina que se llame máquina DNS, que precisamente va a ser el servidor DNS y que va a estar en la dirección 172.31.10xx/24. Bueno, esto lo hacía así porque dependiendo del grupo, digamos, el dígito significativo lo configuraban con el número del grupo. Yo aquí, para hacer el ejemplo, pues le voy a poner la 172.31.10.1, ¿vale? Si yo voy a estar en esa dirección IP. Y luego os pedía que los puestos de la clase, que había 13 puestos, pues estuvieran en las direcciones correspondientes. Es decir, el puesto 2 estaría en la 172.31.10.2, el puesto 3 en la 172.31.10.3, etcétera, etcétera. De manera que yo luego pudiera hacer un ping a todo lo que eran los puestos que tenían integrados en este dominio, ¿vale? Y luego la máquina del profesor, pues la máquina del profesor se ponía en una dirección fija que era la 172.31.10.35. Bueno, pues eso era lo que se pedía para la zona directa. Además de eso, me decía, bueno, lo primero que me piden, crear los ficheros de configuración en Linux para esa zona primaria. Se habrán de definir los registros de recursos tanto para la zona directa o de reenvío, es decir, la que asigna los nombres de dominio a direcciones IP, como para la zona inversa, direcciones IP a nombre de dominio. La zona directa e inversa estarán declaradas por separado y con archivos de recursos diferentes. Esto lo digo porque antiguamente era bastante común que yo tuviera lo que son los apuntes de la zona directa y los apuntes de los punteros de la zona inversa en el mismo archivo. Pero como habéis visto, aquí es normal hoy en día que yo separe eso en archivos diferentes. Esto de aquí en concreto hemos visto que son zonas inversas y esta de aquí es una zona directa, ¿vale? Bueno, pues nosotros vamos a hacer así, vamos a separar también lo que son los recursos de la zona inversa de los recursos de la zona directa, ¿vale? Luego, habla también de que el tiempo de vida por defecto de todos los registros de recursos de la zona será de 12 días. Con eso lo que me están hablando es del TTL, que va a tener los registros que se cargan en la caché. Es decir, por defecto los registros que se cargan en la caché van a durar 12 días. Y luego me dan una serie de tiempos, que esto tiene que ver con la declaración del Start of Authority, y estos tiempos os recuerdo que sirven
para que en caso de que un servidor secundario se conecte a este servidor primario para hacer una transferencia de zona, pues esos son los tiempos que tiene que respetar. En concreto se dice que el tiempo de refresco que un servidor secundario espera antes de consultar el registro Start of Authority del servidor principal para comprobar los cambios sea de mediodía, que el intervalo de tiempo en que un servidor secundario vuelve a intentar una transferencia de zona después de que haya habido un intento fallido sea de 2 horas, y de que como máximo el tiempo que un servidor secundario sigue intentando completar una transferencia de zona sea de un mes. Y además el tiempo en el que va a durar los registros, la caché de ese servidor secundario, pues van a ser de un día. Estos tiempos, después cuando hablemos del SOA, cuando estemos declarando el SOA, lo volveré a repetir y le encontraréis un mayor sentido, ¿vale? Pero de momento quedaos con lo que se os pide. Y mientras se configuran estos parámetros, el servidor bin debe de estar detenido, ¿vale? Y luego se os preguntaba una serie de que dónde están los archivos de definición de las zonas locales, de la zona inversa y de la zona directa. Bueno, pues hoy vamos a empezar simplemente dejando el archivo donde yo voy a declarar en la próxima sesión lo que son los registros de la zona directa. Como hemos dicho, me vuelvo aquí, yo tengo que de alguna manera tocar este fichero para declarar mi nueva zona, ¿vale? En este caso la que es capaz de apuntar una serie de máquinas dentro del dominio práctica 2.ada y definir dónde va a estar el fichero de recursos correspondiente a esa zona. Evidentemente, si yo ahora mismo, como habéis visto, miro ese fichero, named.com.local, lo tengo vacío, ¿vale? Bueno, si yo conozco la sintaxis, puedo editar directamente el fichero y declarar la zona ya directamente, pero si no quiero equivocarme con la sintaxis, una cosa que se hace mucho en el mundo de la administración, en el mundo de la administración de redes, en el mundo de la programación y en todos los sitios, es voy a coger una cosa que yo sé que funciona y voy a intentar meterla aquí, que lo tengo vacío. Entonces, como en el named.com.defaultzone yo tengo ya zonas definidas, pues bueno, vamos a aprovechar eso para no equivocarme con la sintaxis. Entonces, por ejemplo, yo miro el named.com.defaultzones y aquí tengo una zona maestra, ¿vale? Bueno, pues me voy a copiar esto. Y ahora edito el fichero named.com.local. Recuerdo que lo tengo que hacer con nano, porque si no, no me va a dejar. Me pide la contraseña para el sudo. Y ahora aquí, al final de esos comentarios, pues me vengo y le digo, me pegas eso. Así es imposible que yo me equivoque con la sintaxis, porque estoy copiando de una cosa que yo sé que estaba funcionando correctamente. Y ahora modifico lo que tengo que modificar. Dentro de zona, ¿qué se pone? Pues lo que se pone es el nombre de dominio que yo voy a manejar. En este caso, práctica 2.ada, ¿vale? Que es justo lo que me piden aquí. Práctica 2.ada, ¿vale? Siguiente, Type Master. Bueno, es una zona maestra, es una zona primaria. Soy yo el que tengo la delegación de esa zona y soy yo el que voy a modificar los recursos correspondientes a esa zona, porque los voy a tener en un fichero y voy a editar ese fichero. ¿Dónde va a estar ese fichero? Pues vamos a utilizar por defecto el mismo directorio donde yo sé que ya existen ficheros de recursos para otras zonas. Y además yo os dije que vamos a utilizar una nomenclatura que me sirva para identificar rápidamente en qué red me estoy moviendo yo dentro de esa zona. Yo aquí le puedo poner el nombre que me dé la gana, ¿vale? Es decir, poniendo un nombre de fichero, y siempre que ese fichero tenga correctamente los recursos de esta zona, ya vale. Pero hay una regla a la hora de utilizar, hay una convención a la hora de definir lo que son las zonas directas que yo la estuve explicando en clase, y es la siguiente. En primer lugar, voy a empezar por un db haciendo referencia a que es un fichero
correspondiente a una base de datos, de database, ¿vale? Y lo que yo ponía a continuación del punto era la dirección de red en la que me iba a mover. ¿Mm? En este caso me piden que me esté moviendo en una red que es la 172.31.10. ¿Mm? Bueno, pues yo voy a utilizar precisamente estos dígitos para identificar que me voy a mover en la red 172.31.10.0. ¿Mm? De esa manera, si yo miro el fichero de declaración de zonas, ya sé directamente en qué red voy a tener yo los apuntes correspondientes a los recursos de esa zona. ¿Vale? Como digo, no pasa de ser un nombre y puedo utilizar el nombre que me dé la gana. Pero una convención que está bastante extendida es esta. Definir los archivos de las zonas directas con db punto y a continuación la parte de la dirección IP que me constituye la red en la que me muevo. ¿Vale? Bueno, pues con esto yo ya tendría definida lo que sería mi zona directa, que se llama práctica 2.ada. Ahora, evidentemente, lo que tendré que hacer será construir el fichero con los recursos correspondientes a esa zona. Pero eso ya lo dejaremos para el próximo día, ¿vale? De momento voy a grabar esto, control O para guardarlo, control X, compruebo que efectivamente ya tengo declarada la zona. Y el próximo día lo que haremos será construir este fichero de recursos y probar que el servicio funciona. También veremos una serie de herramientas que me permiten chequear la sintaxis de lo que yo he definido como zona, y luego veremos también una herramienta que me permite chequear la sintaxis de los recursos que yo declaré dentro de esa zona, ¿vale? Pero eso ya lo veremos el próximo día. Así que nada, por hoy lo dejamos aquí. El próximo jueves pues vemos la segunda sesión correspondiente a este servicio de DNS y empezaremos ya a echarlo a andar para que veáis cómo funciona, ¿vale? Pues nada, hasta el jueves que viene. Hasta luego.